Esta palabra está basada en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Puesto sobre sus pies, vamos a leer hasta el verso 25. Tratemos de alternar la lectura. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Leo el 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Último verso, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Te damos gracias, Señor, por permitirnos leer la palabra. Bendito sea tu nombre. Ahora estamos dispuestos a recibir de ti, a recibir de tu gracia. Por eso estamos aquí solícitos, estamos callados, estamos quietos, receptivos. Así queremos estar, no queremos perturbarnos, ni queremos distraernos, solo queremos concentrarnos en ti, Señor. Solo queremos pensar en ti, solo queremos unificarnos en la fe. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad. Limpia el ambiente, limpia la atmósfera, pero también nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, de toda obra muerta. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Santo Espíritu de Dios. Todo te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Solo quiero presentar brevemente el nuevo ejemplar que tenemos de la revista Vanguardia. Esta revista es de doctrina, de enseñanza, de educación cristiana. Y es importante, hermanos, consumirla porque aparte de que trae mucha información, mucha doctrina y que es la base de las predicaciones cada domingo para no andar por todo el mundo predicando, sino centrarnos en temas especiales. Hoy tenemos el título Llevemos fruto, pero encerrado en exclamación. Llevemos fruto. Es como un llamado que se nos hace. Llevemos fruto. Aparte de que es un llamado, es una invitación que se nos hace. Llevemos fruto. Es una invitación que incluye a todos. Es una invitación que me incluye a mí, te incluye a ti. Esta invitación es para todos cuando dice llevemos. Porque ese vocablo llevemos no solamente es para los que están más llegados a la iglesia, sino que es para todo aquel que oye, para todo aquel que escucha este mensaje. Llevemos fruto. Ya la base la leímos, Gálatas 5, 22 al 25, y en Juan 15, 5, que el Señor habla acerca de la vid verdadera. Ahí habla en el versículo 5 del capítulo 15, que es un texto que nos indican para memorizarlo. A veces nuestra memoria no es tan privilegiada como para aprenderlo tan rápido, pero entendemos el concepto que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Al analizar, hermanos, a profundidad el capítulo 15 o el inicio del capítulo 15 de Juan, nos damos cuenta cómo va en grado, cómo empieza de menor a mayor. Es una gradación. ¿Dónde vemos eso? Tenemos en el verso 2 el término todo aquel que lleva fruto. Está ese primer escalón, todo aquel que lleva fruto, el que lleva fruto. Y luego más adelantito dice, lo limpiará el Señor para que lleve más fruto. Ahí ya subió otro escalón. Primero el que lleva fruto y después sube un escalón y dice para que lleve más fruto. Y luego en el verso que leímos, que es el verso 5, al final casi del verso 5 dice, este lleva mucho fruto.
Ya ve como el tercer escalón ya es la plenitud. Dice, este lleva mucho fruto. Primero es para que lleve fruto, luego para que tenga más fruto y después para que lleve mucho fruto. Eso lo estamos mirando aquí en la simple lectura, lo podemos observar, pero nuestra lección de llevemos fruto, creemos, hermanos, que todo verdadero cristiano anhela que su vida sea desarrollada espiritualmente cada día más. Un verdadero cristiano no quiere quedarse estancado. Un verdadero cristiano quiere crecer. Un verdadero cristiano quiere saber, conocer más. Por eso en este nuevo año queremos iniciar, o se está iniciando, una serie de lecciones, de predicaciones que nos darán mucha luz sobre cómo crecer en nuestro carácter y también cuál es el modelo que debemos seguir. El tema general es el fruto del Espíritu en mi vida. Repitan esa frase, hermanos. El fruto del Espíritu en mi vida. Dilo mentalmente si no lo quieres expresar con voz audible. El fruto del Espíritu en mi vida. Ese es el tema general de todos estos estudios, de todas estas predicaciones. Así que este es un tema que todos los creyentes, todos los cristianos debemos conocer. Tú debes conocer de esto. Debemos conocer de esto para ir avanzando. Bueno, aquí vemos ya cristianos maduros, cristianos de años, otros son nuevos, otros son recientes, pero poco a poco vamos conociendo, vamos sabiendo, vamos entendiendo estos asuntos espirituales. Es una necesidad, porque de eso depende nuestra vida cristiana, para que llegue a ser plena. ¿Lo creen, hermanos? Para que llegue a ser dichosa, bienaventurada. Veamos entonces este preámbulo, porque aquí es como una introducción a una serie de lecciones. Llevemos fruto. ¿Qué se entiende por llevar fruto? Bueno, mire, cuando Pablo, el apóstol, habla de fruto, podemos pensar, porque es natural, que él está usando la figura de un árbol frutal, y sí, así es la vida cristiana. El fruto del Espíritu no es otra cosa más que el carácter de Cristo. Ese es el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. Tengamos eso presente, tengamos eso en mente. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. ¿Cómo puedo yo conceptualizar el carácter de Cristo? Bueno, el carácter de Cristo es puro. El carácter de Cristo es noble. El carácter de Cristo es lleno de gracia. El carácter de Cristo es perfecto. El carácter de Cristo no tiene limitación alguna. Y el carácter de Cristo, hermanos, se refleja en esas cualidades del fruto del Espíritu. Ese es el motivo de que la Santa Biblia no dice los frutos del Espíritu, sino que dice el fruto del Espíritu. Porque no son los frutos, es el fruto del Espíritu, no son tantos, sino que se dice el fruto del Espíritu. No es plural, sino singular, porque todas esas virtudes están unidas y esas virtudes representan el carácter de Cristo, y por ello tienen que estar en unidad en la vida de un creyente verdadero. Muy bien. Aquí nos marcan varios textos, hermanos, pero por el tiempo no los vamos a leer. Usted los puede estudiar en su casa. Ya leímos Gálatas 5:22, donde nos está diciendo que el fruto del Espíritu, vuelve a repetirse esa frase, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas características del fruto del Espíritu se mencionan aquí? ¿Las contó usted? ¿Alguien sabe cuántas son? ¿Cuántas características son? Son 9. ¿De acuerdo, hermanos? Cuéntelas usted, vuelvo a enumerarlas.
Vuelvo a mencionarlas, pero vaya usted contándolas para que pueda usted ratificar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Son 9? 9. 9 características, 9 cualidades del carácter de Jesús, del carácter de Cristo. Muy bien. En palabras más sencillas, amados hermanos, el Espíritu produce una clase de fruto, pero ese solo fruto tiene, por así decirlo, 9 virtudes o 9 sabores, que son las que ya mencioné. La acción, hermanos, de llevar fruto se refiere a que el carácter de Cristo debe crecer en nuestra vida. Que nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo hacia los demás, en cualquier ocasión, en cualquier lugar. Porque nosotros que somos seguidores de Cristo, somos los reflectores de Cristo. Es decir, reflejamos a Cristo. Debemos de reflejar a Cristo. Tenemos que reflejar a Cristo, porque si yo digo que soy un seguidor de Cristo y no reflejo su carácter, no existe ese carácter de Cristo en mi vida y lo pongo a que todos lo miren, a que todos lo observen, entonces no soy seguidor de Cristo. No me parezco a Cristo, pero un cristiano verdadero se parece a Cristo. Un cristiano verdadero es como Cristo. No vamos a llegar a la categoría de su perfección, claro que no, no estoy diciendo que vamos a ser divinos como Él es divino, porque nosotros somos humanos y Él es Dios. Pero sí tenemos que entender que tenemos que llegar a parecernos cada vez más a nuestro Señor y Salvador. Así que aquí hay algo muy importante que decir. Cuando una persona dice que es cristiana, pero no muestra evidencias del fruto del Espíritu en su vida, es decir, no comienza a parecerse a Cristo y continúa practicando las obras de la carne, podemos afirmar que en realidad no ha sido salva. O que esa persona no tiene parte con Cristo. Como alguien dijo, si una vida no muestra a Cristo, es porque no es de Cristo. Él mismo dijo que un verdadero cristiano se reconoce por sus frutos y no por sus palabras. Mateo 7, 17 al 20, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Hay una nota que dice que el doctor Jim, un eminente predicador, solía decir, soy inspector de frutas y tengo derecho de venir a ver el fruto que estáis produciendo. La cuestión es, ¿está usted produciendo fruto en su vida? Interesante pregunta. ¿Es su carácter como el de Cristo? Examinémonos, amados hermanos. Hagamos un examen exhaustivo como ahorita que vamos a tomar la Santa Cena. Todos los que vamos a participar de la Santa Cena vamos a examinarnos a nosotros mismos. No es que el pastor va a examinarte porque el pastor no tiene la capacidad de ver tu corazón ni de ver tu mente, pero tú sí tienes la capacidad de saber lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu mente y lo que hay en tu conciencia. Por eso dice, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Algunos hermanos bautizados no toman la Santa Cena porque se examinan y encuentran que no están capacitados o que no están acorde a poder participar de la Santa Cena y entonces mejor se abstienen porque dicen, no quiero cometer un error. Pero ¿cuánto tiempo tiene un creyente bautizado para reconciliarse si no tomó la Santa Cena el mes pasado? ¿Cuánto tiempo tiene para reconciliarse? ¿Cuánto tiempo tiene para reconciliarse un pecador con Dios? ¿Cuánto tiempo nos tomaría pedirle perdón a Dios y reconciliarnos con Dios? No nos toma mucho tiempo. Realmente no nos toma mucho tiempo. En una oración nosotros podemos reconciliarnos con Dios y dejar una vida de pecado. Pero ¿qué pasa? Que
que algunos creyentes no la toman y viene otro mes y no la toman, y viene otro mes y no la toman, y así pasan 12 meses y no la toman, y viene otro año y continúan igual, no la toman. Eso es menosprecio a la mesa del Señor. Eso es también como decir, no me importa lo que significa la mesa del Señor. Eso es no quererse reconciliar con Dios, no querer estar en comunión con Dios, no querer estar en el Señor. Así que es importante, hermanos. Pero aquí nos dice este punto de por qué se le llama el fruto del Espíritu, cómo llevar fruto. Bueno, la comunión con Cristo, ciertamente. Y también la sumisión al Espíritu Santo es lo que tenemos que hacer. Estar dispuestos a escuchar la voz del Señor. En cuanto a cómo llevar fruto, que es una pregunta, ¿cómo hace producir fruto el Espíritu en mi vida? Bueno, aunque era transformación en una obra exclusiva, sí, porque el Espíritu Santo hace una transformación en cada uno de nosotros. No debemos cometer el error de esperarnos a estar sentados a que el Espíritu Santo forme en nosotros el carácter de Cristo, como si fuera por arte de magia, sino que eso se trabaja. El Espíritu Santo hace crecer su fruto en nosotros a través, primero, de la comunión con Cristo. Si no tenemos comunión con Cristo, entonces no pueden reflejarse las características de Jesús en nosotros. La comunión con Cristo. El Señor Jesucristo habló sobre el fruto del Espíritu en Juan 15, del 4 al 6, y dijo que sin Él nosotros no podemos producir fruto. Separados de Él no podemos producir fruto. Y es cierto, hermanos, eso es cierto. Es tan cierto, por eso nos dan la figura del matrimonio. Miren, les explico por qué. ¿Por qué dice que la iglesia y Cristo es como un matrimonio? Bueno, porque en un matrimonio formado por un hombre y una mujer, inmediatamente que se unen, ¿qué se produce? Vienen los frutos, vienen los retoños, ¿no es así? Vienen los hijos, a menos de que sean estériles, pero vienen los hijos, llegan los hijos. Si la esposa está con el esposo, tendrá hijos, porque tiene comunión con el esposo. Pero si está separada del esposo, pues entonces ella no puede tener hijos. Esa es la figura, esa es la simbología. Si nosotros estamos separados de Cristo, no podemos tener fruto, no podemos dar fruto, porque separados de Él no podemos hacer nada, absolutamente nada. Entonces es importante analizarlo. También tomamos esa misma parte de que una mujer no tiene hijos por varias razones. Una, porque no está unida a su esposo o al hombre, al varón. Otra, porque quizás está enferma o porque es estéril. Es lo mismo cuando una persona espiritualmente está enferma, entonces es estéril espiritualmente y entonces no produce fruto espiritual. Así es como se compara la comunión con Cristo, la unión con Cristo. Si usted no permanece en Cristo, jamás podrá parecerse a Cristo. ¿De qué manera? ¿De qué forma? En este otro inciso dice que para llevar fruto debemos estar sumisos al Espíritu Santo. Todo fruto es producto de una siembra en donde se trabajó la tierra. De esa misma forma debemos ser sumisos y dejar que el Espíritu nos limpie de toda suciedad y nos abone. Solo así podremos vivir en el fluir del Espíritu Santo y crecer hasta parecernos a Cristo. Porque el trabajo que hace el Espíritu Santo, hermanos, es un trabajo muy sublime. No le voy a preguntar, porque si le digo, hermano, ¿qué trabajo hace el Espíritu Santo en el hombre? Pero le voy a decir, el Espíritu Santo lo primero que hace en el hombre es redarguirlo. ¿Y qué es redarguirlo? Redarguirlo es convencerlo. El Espíritu Santo convence al pecador.
¿De qué nos convence? Nos convence de pecado, nos convence de juicio, de eso nos convence de justicia. Es el trabajo del Espíritu Santo. En otras palabras más claras, ¿quién te trae a Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo toca tu mente, toca tu corazón y hace que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Él te convence, Él te trae, Él te enamora y entonces te trae a Cristo. Pero como el Espíritu Santo también es enviado del Padre, por eso Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo permite. Entonces el Padre envía al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te traiga a Cristo, y una vez que ya estás en Cristo, una vez que formas parte de Cristo y te pareces a Cristo, entonces Cristo te comunica con el Padre, porque Él es el camino hacia el Padre, la puerta hacia el Padre, el acceso hacia el Padre. Y es una obra conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para la salvación del pecador. Eso tenemos que entenderlo. No podemos ir directamente al Padre sin el Espíritu y sin Cristo. No, todo tiene su forma y su acceso. Entonces debemos estar sumisos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, inspiró la Biblia. Así que yo creo que todos los que estamos aquí creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Si alguno es escéptico y dice, pastor, yo no creo que eso sea la palabra de Dios, entonces será muy difícil trabajar con una persona así. Pero con una persona que tiene fe y que dice, sí, yo sí creo que eso es palabra de Dios, entonces esa persona está abierta y está accesible para que el Espíritu Santo trabaje y pueda edificarle, y entonces dará fruto. Hermanos, la necesidad de llevar fruto. Podemos mencionar, hermanos, una triple necesidad de llevar fruto. Primero, necesitamos llevar fruto para cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. El propósito de Dios para sus hijos es que seamos hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Romanos 8:28 y verso 29 y Gálatas 4:19. Esa forma de vida es la única que da gloria a Dios. Entonces necesitamos llevar fruto. No puede decir, pues así me quedo, no he llevado fruto, no he dado fruto. El año pasado no di fruto y este año ya comencé también que no estoy llevando fruto. Pero les decía que, bueno, en representación de todos ustedes fuimos a predicar, pero no siempre les vamos a representar en todo, amados hermanos. Claro que el pastor representa a la iglesia, pero imagínense que el pastor sea el único que vaya a predicar a las calles cuando la iglesia es la que tiene que ir. O si usted dice, bueno, usted es nuestro representante, vaya usted. Si va usted es como si fuéramos nosotros. Bueno, pero en ese sentido, no, todos tenemos que ir. Todos tenemos que ir a predicar. Todos tenemos que hacer la obra de evangelista. No se trata de que vayan unos, que vayan los que están más cerca, que vayan los más allegados, no todos. Bueno, la iglesia de Emanuel comenzó bien el año, comenzó evangelizando, comenzó predicando, y así queremos seguir todo el año 2025. Pero también queremos que usted se involucre, también queremos que usted se aliste, que usted esté presto para esa buena obra, porque esta es una buena obra. Predicar el evangelio es una buena obra. Si dices, pues es que yo no sé predicar, no sé ni qué voy a decir. Bueno, es que podemos hablar, y si podemos hablar, podemos predicar. Es como dije, si podemos hablar, podemos cantar. Pero claro que podemos predicar. Dios nos da la facultad para predicar y tenemos que hacerlo. Entonces, eso es llevar fruto. En segundo lugar, necesitamos dar fruto para reflejar a Cristo a los que nos rodean. ¿Qué es lo que las personas ven en nuestro carácter? Bueno, ven nuestro testimonio, y nuestro testimonio, hermanos, es importantísimo, ya que el Señor nos ha llamado a ser fieles testigos de su gracia para que vayamos y llevemos mucho fruto. Ese es el otro plan de Dios para nosotros.
Pero si nuestro carácter no es como el de Cristo, cualquier esfuerzo por compartir la palabra de Dios tiene poco efecto. Nuestro carácter tiene que ser como el de Cristo. Miren, no tenemos tiempo para enseñar las 4 clases de carácter que existen, pero cada uno de nosotros tiene su propio carácter. Con ese carácter naciste, y con ese carácter creciste, y con ese carácter estás viviendo, y con ese carácter te vas a morir. El carácter realmente no cambia. El carácter no cambia, el carácter siempre va a ser el mismo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el carácter se santifica. El carácter se santifica. El carácter se refina. No quiere decir que Dios va a cambiarte el carácter y te va a dar otro carácter. No, con ese carácter naciste y con ese carácter te vas a morir. Pero ese carácter en Cristo es santificado. Ese carácter en Cristo es refinado. Eso es otra cosa. Por eso vemos cuando Pedro predicaba la palabra, ¿qué decían las personas que oían a Pedro y a Juan? No decían, pero estos, ¿de dónde saben tanto? ¿De dónde aprendieron tanto? Si estas personas son del vulgo, es decir, no tienen estudios, ¿cómo es que saben? Son pescadores, son personas de mala reputación y mal hablados. ¿Y cómo es que hablan de esa manera? Porque sus caracteres se santificaron con Cristo Jesús. Sus caracteres se refinaron con Jesucristo. Pero Pedro seguía siendo el mismo, impulsivo. ¿Sí? Una persona impulsiva. Una persona que no pensaba para hacer las cosas, las hacía rápido. Pensaba y las hacía, como cuando sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Nada de estar pasivamente, no. Una persona muy impulsiva. Luego lo vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo y lo vemos también impulsivo para predicar la palabra sin temor. Sin temor, ya no importaba lo que las autoridades dijeran. ¿Y qué dijeron Pedro y Juan? Dice, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Vamos a obedecer a Dios. Porque las autoridades les dijeron, no prediquen más en nombre de Jesús de Nazaret. Ya no anden diciendo nada de él. Salieron ellos del concilio y de la cárcel y dijeron, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y ellos dijeron, vamos a obedecer a Dios. Y siguieron predicando la palabra de Dios. Y es por eso que el evangelio llegó a nuestras vidas, amados hermanos. Entonces, ese es el punto, de que nuestro carácter tiene que ser santificado, tiene que ser refinado. Y cada vez parecernos a Cristo, ser semejantes a Cristo. Bueno, porque si somos enojones, si somos personas que somos vengativos y si alguien nos pone un pie adelante, nosotros ponemos los dos. Entonces hay cosas que a veces no aguantamos una ofensa, no aguantamos el agravio. Como decía o dice nuestro hermano Felicito Calles, somos de mecha corta, por aquí nos están picando y ya estamos respingando. ¿Por qué? Porque ese es nuestro carácter. Hay personas que los ofendes y ahí se aguantan y soportan porque tienen ese carácter flemático. Pero el colérico, el que tiene un carácter colérico que nada más está, que si lo punzan revienta, pues entonces ese no. Pero tiene que ser como Cristo. Entonces, ¿cómo sería el carácter de Cristo? ¿Tendría Cristo estas 4 cosas? ¿Sería colérico? ¿Sería flemático, consanguíneo? ¿Sería así el Señor también? Claro, el Señor en un momento también se enojó cuando agarró el látigo y les pegó a las personas y volcó las mesas. ¿Y dónde estaba aquella parte que dice, sean mansos y humildes de corazón? Y el Señor agarra un látigo y volca las mesas. Y el Señor estaba enojado porque el celo de la casa de su padre lo consumía. Pero él era manso y humilde de corazón. Entonces nosotros también es parte del fruto que debemos llevar. Otra cosa que nos manda el Señor también, hermanos, es perdonar. Es perdonar.
Cuando nosotros no somos capaces de perdonar o no somos capaces de hablarle a un hermano, o de saludarnos, o de abrazarnos, o de felicitarnos, o de desearnos cosas buenas, no estamos reflejando el carácter de Cristo. No podemos decir, bueno, pues yo salgo por una puerta y a quien no me lleva, o no me llevo con esa persona, que salga por la otra. Pero solo aquí hay una puerta, hermanos. Solo aquí hay una puerta. No es de que uno va a salir por una y otra por otra. Otro por otra. Pero tenemos que llevarnos, porque somos una familia, porque somos hermanos, porque somos hijos de Dios, porque eso es lo que se tiene que hacer y eso es parte del fruto que debemos llevar. En tercer lugar, ya para terminar, necesitamos llevar fruto para tener una vida plena. La razón de que en muchos hogares, matrimonios y congregaciones completas haya tantos problemas es porque no andan conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. No obstante, el fruto del Espíritu nos ayuda a tener relaciones saludables con los demás. El Espíritu Santo es vital en nuestra vida. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Hermanos, examinemos nuestras vidas. Veamos si el Espíritu de Dios ha comenzado a producir su fruto. Bueno, Él nos quiere ayudar. Ahora, ¿cómo reacciona usted cuando lo insultan o cuando las cosas no salen como usted quiere? ¿Actúa usted como lo haría Cristo? Todos necesitamos parecernos más y más a Cristo. Lo mejor que podemos hacer es someternos al Espíritu de Dios, rendir nuestra voluntad totalmente a Él, dejar que Él haga en nosotros lo que Él quiera. Entonces, vamos a venir a Él y vamos a decirle, Señor, yo quiero participar de lo que dice Juan capítulo 15, de llevar fruto y de llevar más fruto y de llevar mucho fruto. Eso es lo que queremos, no solamente dar fruto, sino más fruto. Porque si te quedas en el primer grado de dar fruto, tienes que dar más fruto y después al tercer nivel, que es mucho fruto. Mucho fruto. Bueno, el Señor ya nos permitió, hermanos, llegar a este año, a este nuevo año. Realmente, hermanos, pensando categóricamente, nuestro Señor, nuestro Dios es eterno. Fíjense, Él es eterno. Él no está sujeto al tiempo. Nosotros sí estamos sujetos al tiempo y contamos los días y contamos los años. Este año, si Dios me permite, en el mes de septiembre voy a cumplir 50 años. 50 años. Y 25 años de pastorear. Si el Señor me lo permite, llegaré a esa fecha. El 28 de septiembre Dios me permite cumplir 25 años en el pastorado. Y el 13 de septiembre, 50 años de vida. Gracias a Dios. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años te está concediendo el Señor? Y esos son años de gracia, son años de oportunidad, son años de bendición. Entonces yo le doy gracias a Dios, pero le digo al Señor, manténme en salud, Señor. Dame inteligencia, dame entendimiento para mantenerme en salud, para servirte más, para servirte más y más, porque hay mucho trabajo, hermanos. La mies es mucha. La mies es mucha. Y los obreros son pocos. Dijo un pastor, y los obreros flojos. La mies es mucha y los obreros pocos. Son pocos los obreros. Pocos los que se quieren enfrentar. Pocos los que quieren agarrar al toro por los cuernos. Sí, solamente, bueno, el que fue a las toreadas desde allá arriba gritaban ole y ole. Pero agarrar al toro por los cuernos o ir a torearlo, eso es difícil. Esa es una decisión que debemos tomar. No debemos estar acá mirando todos cómo hacen la obra. Nosotros tenemos que involucrarnos, porque si no nos va a pasar lo del pastor que invitó a los hermanos a buscar piedras para construir el templo y no tenían que traerlos y consiguieron una carreta.
Y el pastor dijo, bueno, yo voy a llevar por delante la carreta, yo la voy a jalar y ustedes empujan la carreta llena de piedras. Y el pastor ahí iba con la carreta llena de piedras y los hermanos empujando, pero de repente el pastor siente que esa carreta pesaba más y pesaba más y pesaba más y pesaba más, hasta que voltea para atrás y ve que todos los hermanos estaban arriba de la carreta. Entonces querían que el pastor los llevara, que el pastor los cargara. Y a veces así hay miembros que quieren que el pastor los cargue, los lleve. Pero ciertamente, hermanos, para eso estamos, para servir. Pero todos tenemos que servir. El pastor tiene que servir, pero las ovejas también tienen que servir. Y era lo que le decía a un hermano hace muchos años, porque le puse un ejemplo acerca de esto de la evangelización. Y le decía, hermano, a ver, ¿con qué nos compara el Señor? ¿Con ovejas? Sí, bueno, somos ovejas. ¿Las ovejas qué hacen? Dice, bueno, pues las ovejas se reproducen. Efectivamente, las ovejas se reproducen. Entonces, ¿quiénes paren? ¿Quiénes van a parir? ¿Las ovejas o el pastor? Las ovejas. Pero el pastor las cuida, las vigila, las alimenta. ¿Para qué? Para que las ovejas estén fuertes y puedan dar a luz y puedan dar fruto, pero ellas se van a reproducir. Hay ovejas que paren hasta de a tres borreguitos o de 2. Imagínense. Entonces es importante, amados hermanos, que nos involucremos, pero que le pidamos al Espíritu Santo que el carácter de Cristo sea reflejado por nosotros. Vamos a orar, hermanos.